Buenas tardes, ¿el audio está correcto? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ingeniera. Sí, se escucha bien. Gracias. No les había pasado las diapositivas que vimos la clase pasada, entonces enseguida se las voy a pasar aquí por el chat. Cuando lo reciban, por favor me avisan si les ha llegado. Sí, ya llegó, ingeniero. ¿Lo recibieron todos? Se los envío. Pero no voy a poner estos audífonos porque aquí en mi casa están escuchando música como si estuvieran en sábado o en viernes. No me dejan escuchar lo que ustedes hablan. ¿Les llegó a todos, correcto? ¿Lo pueden ver? Sí, ya llegó al chat. Bien, entonces ahí eso fue lo que vimos la clase pasada. Obviamente me hubiese gustado que solamente sea para las personas que asistieron a clase como un regalo, porque eso no lo tienen en el texto, pero que los que no asistieron se los tengan que pedir a ustedes. Bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar hoy con el avance, vamos a entrar ya a lo que es... ¿Sí? No llegó nada al grupo. Perdón, no lo escuché bien, se escuchó cortado. ¿En qué grupo lo mandó? Porque en nuestro grupo lo mandó en el chat del Zoom. El chat del Zoom. Sí, no en me el llegó chat del Zoom. A mí tampoco no me llegó. A ver, lo voy a volver a enviar una vez más y los demás que sí ya lo descargaron, también lo envían al chat nuevamente, ¿ya? Enseguida. Me alegra que casi todos están con sus cámaras encendidas. Ustedes son más responsables que los alumnos de obras. Así que, por favor, mientras vayan subiendo, no se hagan menos participativos ni menos responsables. A los de obras hay que, a cada 2 minutos, enciendan sus cámaras, enciendan sus cámaras, enciendan sus cámaras. Ya. Ahora sí, si a alguien no le llegó, escribe en el chat de que no le llegó y ya otra persona, por favor, que lo haya recibido, lo vuelve a enviar. Bueno, por favor, quedemos así. Voy a empezar a compartirles la pantalla para que iniciemos con el avance. Ya, sus compañeros le van a volver a enviar el archivo. Por favor, vuélvanlo a enviar.
Ya, vamos a empezar. Vamos a empezar con el último tema ya, que es la parte de procesamiento de los datos. Bien, les voy a pedir que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, por favor. Fíjense que estén desactivados. Ingeniero, una pregunta. ¿Se puede enviar el archivo al grupo de WhatsApp para los otros compañeros? No. Claro, pueden enviarlo. No deberían. Malanga y yo, ¿no? Pueden enviarlo, no hay problema. Pero deberían de estar aquí en la clase porque lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Qué computadora? Al de las computadoras no se puede recibir multimedia, no entiendo. Es que parece que los que están desde celular no reciben el documento y los que estamos en computadora sí lo recibimos. Sí, Ah, ya. exacto. Correcto. Ya, entonces entiendo por el... Sí, porque yo no recibí nada y es porque estoy por celular. Ah, ya. Bueno, está bien. Envíenlo entonces. Bien, vamos a avanzar por lo menos una parte de esto y luego vamos a continuar con las preguntas para que se puedan ganar algunos puntos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿O ya ingeniera. no quieren? Ya no quieren ingeniero. sentir esa presión. No, está bien. Está Estamos de bien, acuerdo. vamos a ganar puntos. Ya. Está bien. Pero en este caso solamente va a ser a la persona que le pregunte, si no sabe, no sabe, y pasamos a la siguiente. Ya, porque si no va a ser como el otro día de que todos querían levantar la mano y entonces mejor al que le tocó, si no sabe, volvemos a la siguiente. Pero ya, primero esto. Vamos a iniciar este tema que, como les decía, es el último. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya vimos cómo podemos obtener los datos de las precipitaciones, ¿verdad? A través de los pluviómetros, de los pluviógrafos. Sabemos que todo eso es parte de una estación meteorológica y en esa estación también hay diferentes equipos que pueden recepcionar la información del clima, como vientos, humedad, radiación solar, nubosidad, etc. Pero ahora, con los datos de precipitación que podemos obtener de los equipos que ya sabemos que existen y cómo funcionan, ya vimos sus características, ahora, ¿qué podemos hacer con esos datos? Ok, yo les doy una serie de datos a ustedes imagínense, 50 años. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como ingenieros con esos datos? ¿Qué pueden analizar? ¿Qué pueden calcular? ¿Qué pueden diseñar al final de este tema en las otras clases o en las siguientes o en la última específicamente? Ya del avance les voy a dar, si es que pasamos conmigo, pero el doctor igual. Algunos ejemplos o vamos a hacer algunas suposiciones, vamos a ver cómo se relacionan con las intensidades y qué obras podemos diseñar o cómo lo tenemos que considerar para el análisis. Entonces, para esta parte del procesamiento, la presentación y el análisis de los datos pluviométricos, como lo dice su nombre, son datos de precipitación. Aquí no estamos hablando de radiación solar, por ejemplo, que eso lo utilizamos en evaporación. No estamos hablando del porcentaje de nubosidad, no estamos hablando de la humedad, estamos hablando de datos de precipitación. Entonces, que les quede claro, toda esta parte del procesamiento y el análisis es de datos de precipitación, más nada, no de otra variable del clima. Bien, ¿cuál es esta necesidad y cuál es esta importancia de analizar estos datos? Primero que todo, prácticamente como los vayamos a ordenar nuestros datos, como los vayamos a procesar,
como los podamos presentar, ¿ok? Dependen de qué, o son relativos a qué, son relativos o provienen de una estación que se va a encontrar en una región determinada, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué tenemos que considerar? Aquí ustedes tienen dos cosas. Primero que todo, la naturaleza de los datos. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde provienen estos datos? Por ejemplo, queremos construir una red de alcantarillado en una zona de la ciudad, de aquí de Santa Cruz. Entonces, yo no voy a considerar o no podemos considerar los datos de la precipitación de una estación meteorológica que se encuentre por Samaipata, por ejemplo. No se puede hacer eso porque, por supuesto, las condiciones del clima allá son diferentes que aquí. Entonces, eso no se puede hacer. Bien, tendríamos que considerar las estaciones o los datos de las estaciones más cercanas a nuestra zona, como las que hay acá en el Trompillo, en Virubiru, etc. Entonces, eso sería lo más adecuado. Es lo más adecuado. Y en el guión, aquí en el segundo guión, el propósito que se tenga para su uso. Lo mismo, si vamos a diseñar algún tipo de estructura a partir del análisis hidrológico, entonces tenemos que saber de que si va a ser una estructura que va a ser súper funcional, sigamos el ejemplo de las alcantarillas, de la recolección de las aguas residuales, por ejemplo. Hay maneras de considerar el aporte de la precipitación dentro de las alcantarillas, porque ustedes han visto en las rejillas que existen en algunas calles, en la parte del suelo, que es por donde ingresa el agua de la precipitación, ¿verdad? Y, por supuesto, esto está prácticamente lleno de basura, no tengo que explicar por qué. Entonces, el agua que ingresa por esas rejillas es un aporte a las alcantarillas que recolectan el agua residual de los diferentes domicilios. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuántos años tendríamos que considerar para hacer ese estudio y ese análisis de cuál va a ser el aporte de esas precipitaciones al caudal de las aguas residuales? Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no consideramos esto y diseñamos nuestra red, imagínense que no consideremos estos caudales de las precipitaciones y que el agua vaya a ingresar por esas rejillas hasta la tubería que recolecta el agua residual. ¿Qué va a pasar? La tubería prácticamente no va a poder trabajar de una manera eficiente porque el agua quizás va a rebalsar, no va a entrar todo el agua que tenemos en la parte de arriba de la escorrentía, etc. Entonces, es un problema. Hay que evitar todo este tipo de acontecimiento que provenga de estos caudales que son proporcionados, por ejemplo, por las precipitaciones. Entonces, hay que saber cuándo y por qué estamos analizando. Además de eso, más abajo, fíjense en este segundo punto, otra característica fundamental de todos estos datos hidrológicos de precipitación, ¿cuáles son? Por supuesto, y primero que todo, el tiempo de registro. Como les decía, de acuerdo a la estructura que vayamos a diseñar o el análisis que queramos hacer, ¿ok? Es ese tiempo o son los años de datos que tenemos que considerar. Entonces, mientras tengamos mayor cantidad, sería mucho mejor. Voy a bloquear la reunión porque me parece que ya fue suficiente. Entonces, de acuerdo al tipo de estructura y demás, de acuerdo a la importancia del análisis que vamos a realizar, es de que tenemos que considerar cuántos años, cuánto tiempo de registro nosotros necesitamos para poder hacer un análisis o una evaluación de esos datos. Entonces, ¿cuántos necesitaríamos? 5, 10 años, 20 años, 30, 50, ¿cuántos años de precipitaciones? Entonces, eso, lo único que nos va a poder, la única persona o la única entidad que nos va a poder dar esos datos es, por ejemplo, el CENAMI y alguna otra que exista por ahí.
pero son ellos quienes llevan ese registro o ese conteo de los datos. Luego también está la forma y la calidad de los datos. ¿Qué datos vamos a tener? ¿Van a ser datos que provienen de los pluviómetros o van a ser datos que provienen de los pluviógrafos? Entonces, además de eso, la calidad. Más adelante vamos a ver de que la calidad de los datos se puede analizar a través de, por ejemplo, la consistencia. Si nuestros datos o la serie de datos que tenemos de las precipitaciones, si nuestra serie es consistente, es inconsistente, por qué es inconsistente, a qué se refiere, entonces también con eso va relacionado la calidad de los datos. Y por último, la representatividad de los datos frente al conocimiento de la mecánica de la lluvia en la zona. Esto es muy importante para la densidad hidrométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todos estos datos, de precipitación y que nosotros podamos conocer cuáles son las condiciones características de la zona, es por eso que cuando se construye algún tipo de obra, ustedes se han debido dar cuenta de que el hacer un tipo de mini censo, un tipo de mini encuesta a las personas que habitan en la zona, es muy importante porque así nosotros podemos conocer cuáles son las características de la zona. Llueve demasiado, llueve muy poco, en qué meses llueve más, en qué meses llueve menos, en qué meses las personas tienen esa actividad agrícola, que seguramente es cuando llueve más, y así sucesivamente. Entonces, conocer esa mecánica de la lluvia en la zona es muy importante también. Son datos que sí o sí tenemos que, o de los que sí o sí tenemos que tener conocimiento. Ahora fíjense aquí, en el punto número 2, las formas de obtener los datos. Para la forma de obtener los datos, esto ya lo vimos en el tema pasado, donde hablamos acerca de los equipos y sus características, ¿se acuerdan? Entonces, para obtener estos datos de precipitación dijimos, puedo obtenerlo a través de los pluviómetros, pero también lo puedo obtener a través de los pluviógrafos. Entonces, ¿qué pasa? En los pluviómetros dijimos de que prácticamente hacer una medición, ¿ok? Es tomar en estos pluviómetros un solo dato, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Ya, voy a tomar mi vaso, fíjense. Entonces, el recipiente, imagínense que del pluviómetro es este de acá. Esta es la cantidad de lluvia, ¿ok? Esa es la cantidad de lluvia que recepcionó este equipo, hagamos de cuenta. Entonces, lo que yo voy a obtener de aquí es simplemente una medida, esta medida de acá. ¿Cuánto llovió en un determinado tiempo? Bueno, esta es la medición. Entonces, el pluviómetro solamente me da esa medición, un dato. Sin embargo, el pluviógrafo ya vimos de que prácticamente nos permite conocer un detalle mucho mejor acerca de la distribución temporal de la lluvia. ¿Qué quiere decir una distribución temporal? Quiere decir de que gracias a ese mecanismo que tiene, acuérdense del papel que va dando la vuelta, que tiene el mecanismo del reloj y que tiene ese lapicito que va marcando cuando va lloviendo y deja de marcar cuando deja de llover. Entonces, ese papel es muy importante porque ahí está marcado las horas, el tiempo, cuánto llovió cada precipitación que hubo durante un día, por ejemplo. Por ejemplo, la anterior semana, el miércoles, que teníamos lluvia durante todo el día. Llovía, dejaba de llover, volvía a llover, etc. Entonces, el pluviómetro, o el pluviógrafo marcó todo eso. Marcó horarios, marcó intensidades, marcó precipitaciones acumuladas, etc. Entonces, eso es muy importante. Si queremos conocer en detalle la precipitación
de un determinado tiempo. Entonces, aquí dice distribución temporal de la lluvia en 24 horas o en cualquier otro periodo de interés. Pueden ser horas, días, semanas, etc. Pero el pluviómetro solamente nos da una sola medida. Y no sabemos en qué hora sucedió eso, cuánto duró esa lluvia, qué intensidad tenía, más nada. Sin embargo, el pluviógrafo sí nos da el detalle de la lluvia. Entonces, a partir de estos dos tipos de instrumentos, se pueden generar los datos de la precipitación. De aquí los obtenemos. Fíjense, estamos volviendo a recordar. Y aquí, en el punto número 3, para los datos básicos y la generación de lo que tanto estamos hablando, que es acerca de los datos, tenemos o podemos identificar, por ejemplo, los diferentes tipos de precipitaciones en cuanto a medición. ¿Cuáles serían? Primero tenemos la precipitación diaria. ¿Qué es la precipitación diaria? Es la precipitación que ocurre durante las 24 horas del día. Está fácil, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la precipitación diaria? ¿Cómo lo podemos saber? A través del pluviómetro, por ejemplo, o el pluviógrafo. Ahora, una precipitación mensual, ¿qué es? Si queremos saber la cantidad de precipitación o cuánto llovió en todo este mes de octubre, entonces, ¿qué tendríamos que tener? Los datos de las precipitaciones que ocurrieron durante los días de lluvia. Porque no todos los días llueve, ¿verdad? Entonces, los días que llovió, bueno, tenemos todos los datos y vamos sumando. Entonces, entre todos esos días que llovieron o que llovió, es una sumatoria y con eso se hace la sumatoria y con eso tenemos la precipitación mensual. Por ejemplo, del mes de octubre, como les decía. Entonces, la precipitación mensual es la sumatoria de todas las precipitaciones diarias de ese mes. Y luego también tenemos la precipitación anual. ¿Qué es la precipitación anual? Si tenemos la precipitación de cada uno de los meses del año, simplemente hacemos una sumatoria. ¿Cuánto llovió en enero? ¿Cuánto llovió en febrero? ¿En marzo? Así hasta diciembre. Sumamos la lluvia de todos esos meses del año y con eso tenemos una precipitación anual. Entonces, pueden haber esos distintos tipos de datos. Ahora, por supuesto, toda esta generación de este conjunto de datos, ¿okay?, los podemos obtener para un cierto número de años. Como yo les decía, pueden ser 5, 10, 15, los años que ustedes crean necesarios para hacer el análisis. Entonces, ¿de qué está compuesto todo esto? Está compuesto de los valores de la precipitación, ¿ok?, que pudiera ser, por ejemplo, mensual, anual, etc. Pero ese conjunto de datos que podemos tener se le llama serie. Si tenemos, por ejemplo, datos en nuestras tablas de precipitaciones de los últimos 10 años, entonces es una serie de datos de 10 años de precipitación. Si tenemos de 20 años, tenemos una serie de datos de 20 años de precipitación. Entonces, a eso se le llama serie. Y por ende, esa serie de datos que podamos tener, esa tablita, si lo quieren llamar así, el tratamiento que le vamos a hacer va a ser de manera estadística. Entonces, de todo el análisis estadístico, ya sea que tengamos que sacar promedio, sumar, dividir, etc., al final, esas curvas que vamos a tener nos van a dar un cierto resultado, o con eso vamos a poder ver el comportamiento de la lluvia, vamos a ver las lluvias máximas, las mínimas, el promedio, etc. Entonces, al final de hacer el análisis estadístico es que podemos
hacer ya un análisis más teórico o más crítico, por así decir. Pero en el camino lo que hacemos es un análisis estadístico. Y para hacer este análisis estadístico, por ejemplo, necesitamos determinar cuándo nuestra serie de datos le falta, por ejemplo, algún valor. Entonces, lo que podemos hacer es interpolar o extrapolar. Voy a intentar hacerles aquí una tablita. Para que me puedan entender un poco. Ya, hagamos de cuenta de que aquí en esta tabla tenemos una serie de datos, no se olviden que así se llama, etcétera. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá pongámosle año 1, año 2, año 3. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página del CENAMI y buscan valores de las precipitaciones de cualquier zona, ¿okay? No importa qué zona, les va a salir por años. Por ejemplo, aquí yo le puse 1, 2, 3, pero ustedes van a ver 2000, 2001, 2000. Entonces, aquí tenemos los valores, por ejemplo, toda esta tabla de aquí, pongámosle que es del mes de enero. Tiene un valor numérico, aquí tiene otro, y así, este de febrero, marzo, etc. ¿Ok? De todos estos años, tenemos los valores de esas precipitaciones mensuales. Aquí tenemos otro valor, en el mes de febrero, ¿cuánto llovió? En el mes de marzo, ¿cuánto llovió? Y así sucesivamente. Entonces, les decía, si ustedes ingresan a la página, seguramente se van a encontrar con algunos valores que tengan, por ejemplo, asteriscos, así, bueno, ustedes entienden, asteriscos, también, no sé si numerales, pero más que todo asteriscos o X, o que simplemente estén vacíos como aquí. Entonces, es ahí donde nosotros podemos proceder a hacer la interpolación. Porque, ¿qué quiere decir que aquí no tengamos datos? Pudo haber sucedido cualquier cosa. Puede ser que justamente se plegaron los equipos, ese día estaban en mantenimiento, por alguna razón no se tuvo la medición de ese año o de ese mes, etc. Entonces, si no tenemos estos valores, por ejemplo, podemos hacer una interpolación porque tenemos el de un peldaño antes de ese valor y un peldaño después de ese valor. Entonces, podemos interpolar y podemos calcular cuánto sería este valor, que no lo tenemos. Entonces, podemos interpolar, pero lo que no podemos es extrapolar, porque eso ya sería adivinar qué va a suceder en el futuro. Hidrológicamente, si bien está el pronóstico del tiempo, pero no es exacto. Entonces, sí podemos hacer esta interpolación siempre que se nos pueda presentar este tipo de inconvenientes. Lo pueden hacer. Y así podemos completar nuestra serie de datos con esos datos faltantes que no los teníamos o que estaban con espacios vacíos. ¿Para qué? Para poder tener toda la información necesaria o toda la cantidad de información que se pueda y posteriormente hacer el análisis. Entonces, de esa manera se puede hacer esa interpolación. También está la lluvia media mensual. Fíjense, si queremos calcular una lluvia media mensual, ¿qué tenemos que hacer? Podemos calcular un promedio de las precipitaciones recogidas u obtenidas ¿desde dónde? Desde un
cierto mes, o sea, cualquier mes, durante toda la serie de años. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí dijimos, toda esta casilla son precipitaciones del mes de enero. Enero en el año 1, enero en el año 2, enero en el año 3. Entonces, si yo quiero calcular una lluvia media mensual, simplemente puedo sacar el promedio de todos estos valores de mi serie de datos, que en este caso lo he hecho para 3 años. Entonces, sumo y divido entre 3. Súper fácil, ¿verdad? Así calculo una lluvia media mensual. Si lo quiero hacer con febrero, lo puedo hacer. Con marzo también. Y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata la lluvia media mensual. Y aquí abajito hablamos ya acerca de la lluvia media anual. Por supuesto, para esta lluvia media anual, de la misma manera, tendríamos que tener todos los valores. Ya, hagan de cuenta que aquí tenemos ya de todos los meses del año, pero aquí en el último casillero, aquí, ya tenemos la precipitación anual. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Este valor va a ser la sumatoria de la precipitación de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Y aquí tenemos un cierto valor. Y ese valor es la precipitación anual. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como de todos los años de nuestra serie de datos, podemos tener esa precipitación anual. Tenemos el valor, y si queremos calcular una lluvia media anual, hacemos exactamente lo mismo, pero ya con estos valores de las precipitaciones anuales. Sumamos y dividimos entre la cantidad de valores que tengamos. Entonces, de esa manera podemos calcular esa lluvia media anual. Ahora bien, esta lluvia anual, aquí les dice, correspondiente a un año es la precipitación acumulada de todos los meses del año. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Les acabo de explicar. Esta lluvia anual es la suma de todos los meses de ese año, en que ha llovido, por supuesto. Y haciendo énfasis también a este módulo pluviométrico anual, fíjense, ¿qué quiere decir? Que una serie de datos o una tabla como la que ustedes pueden observar aquí, que les he intentado dibujar, esta serie de datos, para que se considere un módulo pluviométrico anual, tiene que tener 30 años. Es decir, tenemos que tener 30 años de valores de precipitaciones. Entonces, de esta manera, yo puedo decir que tengo un módulo pluviométrico anual. Entonces, para que una serie de datos se pueda considerar un módulo pluviométrico anual, tiene que tener mínimamente 30 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que les explicaba acerca de, mientras mayor sea la cantidad de datos que tengamos para realizar un análisis, es mucho mejor. Es decir, mínimamente que sean 30 para construir y hacer el análisis hidrológico que tenga que ver con la hidrología o en el que vaya a interferir el agua. Entonces, hay que considerar esto. Y no se vayan a olvidar cuántos años son los que tiene que tener mi serie de datos para que se considere un módulo. Tiene que tener 30. Y ese módulo del que estamos hablando prácticamente es lo que se llama también como la lluvia anual normal. Entonces podemos hacer nosotros un pequeño cálculo, por ejemplo, tomando en cuenta la lluvia de un año o la lluvia anual. La podemos dividir por ese módulo pluviométrico anual.
Si hacemos esa división, el resultado que obtengamos, por ejemplo, si es mayor al valor del módulo, se considera que esos años han sido más húmedos, es decir, se ha tenido una mayor precipitación. Pero si ese módulo o esta división a mí me da igual al módulo pluviométrico anual, entonces quiere decir que las lluvias han sido normales. Pero si ese valor a mí me da menor a este módulo, entonces quiere decir que la lluvia de esos años ha sido bastante escasa y por ende se consideran años secos. Entonces, de esa manera podemos saber o podemos clasificar la cantidad de precipitación de acuerdo a los años y con la ayuda también del módulo pluviométrico anual. Ahora, como les decía, fíjense, y hacemos y continuamos repitiendo lo mismo aquí para que no se les vaya a olvidar. Cuando tenemos series de pocos años, ¿cuántos se consideran pocos años? Menores a 30, porque un módulo tiene que ser mínimamente 30 años. Entonces, pocos años ya serían menos de 30. Ese módulo tiene que tratarse con bastante precaución, o esa serie de datos que tengamos que sea menor a 30 años, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, ¿para qué voy a analizar tantos años? Es demasiado 30 años. Voy a analizar solamente 10. Preciso el cálculo para poder identificar si quizás esos 10 años han sido los más húmedos o quizás fueron los más secos. Entonces, hay que considerar esto al momento del diseño de las estructuras porque, como les decía, volvemos al ejemplo de las tuberías o de las alcantarillas. Si consideramos menos de 30 años y hacemos nuestro análisis, ¿qué tal que nuestro análisis nos ve de que tenemos años más secos dentro de esos 10 o 15 años que queremos analizar? Entonces, ¿qué va a pasar? Quizás el diámetro que voy a poner va a ser demasiado grande para el agua que en realidad va a viajar a través de las tuberías. O quizás va a ser muy pequeño, porque no consideré que los años que analice son prácticamente los años más húmedos de ese. Entonces les decía de que hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en estos tres tipos o en esta clasificación de 3 tipos que estamos viendo. Pueden ser años muy húmedos. Justamente los años que analizamos, los 10 años, son los más húmedos que ha tenido en la historia la zona. O justamente son los más secos. Entonces, los caudales que vamos a considerar nos van a prácticamente dar la contraria y lo que vayamos a diseñar o va a ser muy grande o va a ser muy pequeño. Entonces, ahí entra la inversión, el trabajo extra, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que se precisa de que la serie de datos que se vaya a considerar para realizar este tipo de análisis, y más aún si son estructuras bastante grandes, que duran varios años, o que tienen una vida útil demasiado larga, entonces, no sé, pues hay que considerar la cantidad de años que sea mínimamente un módulo, pero mucho mejor si es más de esa cantidad. Bien, vamos a empezar ahora con las preguntas. Hasta ahí también avanzamos con el otro grupo, es para que no nos adelantemos. Yo tengo mi lista, voy a ver si podemos tomar lista. Ustedes son grupo A, ¿no?
Wow, hay 101 personas en esta lista. ¿Y cuántos somos en la sala? 58. Conmigo. Ya, voy a intentar entonces tomar la lista lo más rápido posible. Les pido por favor que estén súper atentos para que no tardemos mucho aquí. Un segundito. Almendras Heredia, José Andrés. Álvaro Arnold. Alvarado, perdón. Alvarado Arnold. Aparicio Torres, Ali. Arandia Tercero, Jorge Eduardo. Arnés Coronado, Ariel. Arteaga Muñoz, Luis Enrique. Ábalos Estrellas, Juan Pedro. Avendaño, Arapa, Edward. Presente. Averanga, Tarifa, Alexander. Burbega, Guarachi, Carlos Álvaro. Presente, ingeniera. Campos Torrico, Caín. Presente. Carrasco, Choque, Juan Freddy. Voy a acercar a sus compañeros. No puede activar su micrófono, Juan Freddy. Carvajal, Kenta, Efraín. Castellón, Alcoba, Ana Margarita. Presente. Catón, Villalpando, Alexander. Chambi, Peñaranda, Lidia. Presente. Chávez López, Jorge Aldair. Choque, Saúl. Presente, ingeniera. Chuquinia, Torrico, Diego. Presente, ingeniera. Claure, Hueso, Axel. Presente, ingeniero. Copa, Mamani, Lupe. Presente, ingeniero. Cosío, Alcázar, Samira. Presente. Cruz Flores, Julio César. Presente, ingeniera. Durán, X, Jocelyn. Presente, ingeniera. Escalante, Márquez, María Celina. Escalante, Vargas, Oscar. Escobar, González, Lisbeth. Espinosa, Mérida, Rocío. Presente, ingeniera. Fernández, Yucra, Marco. Flores Gutiérrez, Alejandra. Flores Gutiérrez, Jorge Leandro. Gallardo, Chávez, Kevin. Presente. Gamboa, Padilla, Franz. Presente, ingeniera. García, Guanacota, Denilson. Presente, ingeniero. García, Mariscal, Noel. Presente. González Fuentes, Paola Alejandra. Presente, ingeniera. Guarachi, Casasola, Leonardo. Presente, ingeniera. Gutiérrez, León, Gerson.
Gutiérrez Mancilla Magdalena. Cantuta Ayala Daniel. Presente, Cantuta. La Cerda Rivera Alexander. Presente. López Rodas Orlando. Mamani Saavedra Juan Pablo. Mariscal Savi Daniel. Martínez Pacheco Rodrigo. Presente, ingeniero. Martínez Silva Mitzi. Presente, ingeniero. Medrano Suárez Natanael. Méndez Aracena Cristian. Presente, ingeniera. Mendoza Medrano Brian. Presente, ingeniera. Mercado Céspedes Daniel Gabriel. Presente. Merubia Franco Cristian Eduardo. Presente, ingeniero. Nico Correa Jocelyn. Miranda Tapia Franklin. Molina Rosado Dani Paola. Montenegro Ríos Marco Antonio. Olivera Reynolds Edmond. Orellana Acuña Cristian Jesús. Orozco Rivero Enrique. Presente, ingeniera. Ingeniera, disculpe. Panoso Romero Jonathan. Al final los que no respondieron. Panoso Romero Jonathan. Paz Arano Julio César. Presente. Muñoz, Paz Muñoz Enrique Fernando. Presente, ingeniero. Pérez Ureña Ronald. Presente, ingeniero. Pérez Velázquez Manuel. Presente, ingeniera. Ponce Villarroel Deiner Enrique. Presente, Ponce. Quique Guaita Edson. Presente, ingeniera. Quispe Menacho Enrique. Presente, ingeniera. Presente. Rafael Canaza René. Ramos Cruz Fabiel. Presente. René no estaba, ¿no? No me respondió. Ramos, sí. Rebollo Campero. Presente, ingeniera. Rocha Ferrufino. Presente, ingeniera. Rodas Arancibia, Mami. Rodríguez Cuellar Margarita. Rojas Arce Belín. Presente, ingeniera. Rodas Espinosa Andrés. Rojas Medina Erwin, perdón. Presente, ingeniera. Romero Sánchez Cristian. Presente, ingeniera. Rosales Muñoz Jorge. Presente, ingeniera. Ruiz Camacho Freddy. Saavedra Arancibia Roger. Presente, ingeniera. Salvatierra Uraizaba Álvaro. Sánchez Rivero Luis Alberto. Serrano Calderón. Presente, Iván. ingeniera. Taborga Mastaví Nicole. Tapia Quiroz Carla Lorena. Terceros Martínez Mariela Lisset. Presente, ingeniera. Torres Peña Elías Víctor. Presente. Torres Pipa Karen. Presente. Torrico Céspedes Cristian. Uria Pinto. Presente. Vallejos Illanes. Neliana. Valverde Rodríguez María de los Ángeles. Varela
Serrano Javier, Vargas Rojas Clever, Presente, ingeniera. ya. Vázquez Hurtado Arturo, Velasco Montalbán José Antonio, Presente, ingeniero. Vidal Olivera Cristian, Presente, ingeniera. Villalba Amurrio José Luis, Presente. Yucra Loaiza Giovanni y Ceballos Barriga John David. Presente, ingeniera. Ya, denme un segundito, preciso. Ahora sí, por favor, las personas que no dijeron presente, escriban su nombre completo en el chat, porque lo que preciso es solamente tener a las personas que están presentes para que hagamos las preguntas. Que ya no falta mucho tiempo para que acabe la clase. ¿Es hasta las 6:30 o 7 menos cuarto? Menos cuarto. 7 menos cuarto, ¿no? Sí, ingeniera. Ya. Ingeniera, yo no estoy en su lista, igual pongo mi nombre, ¿no? Al chat. Sí, sí. Ponga, por favor. La persona encargada de los puntos, por favor. ¿Está presente? No vino. ¿Hay alguien que la supla o que lo supla? Yo, ingeniera. Entonces, Sí, yo soy. atentis. ¿Pasaron ayudantía? Mientras, a ver, cuéntenme. ¿El sábado pasaron? Sí, pasamos. Pasamos. ¿Qué avanzaron? Hicimos un ejercicio sobre precipitación, si no me equivoco. Después otro sobre deflexión y deflexión solar, igual, para hallar el ángulo en que se encuentra en cierta fecha. Ya. ¿Y qué tal? A ver, ustedes evalúenla, Isabel. Me gustaría saber. ¿Todo bien? Sí, todo bien. La cosa es que ¿Sí? el aula era muy pequeña para la cantidad de personas que estábamos. Sí, eso sí, ingeniera. Había muchos que estábamos parados. ¿En qué aula pasaron? ¿O es que fueron dos grupos en uno solo? Aula 6. Ingeniera, deberían ir cada uno en su grupo. Aula Es que 6, 222. del B A la van a mayoría la- o a algunos les choca también el horario, ingeniera, y decidieron entrar en el horario que se les es posible, ¿no? Y por lo tanto quedaron parados varios. ¿Qué pasa eso, chicos? Y más que ahorita he visto que son hartísimos. Esto no lo veía desde que, bueno, antes de Isabel yo era la auxiliar de hidrología, por si no sabían. Me acuerdo que yo tenía más de 100 alumnos en cada grupo y pasar ayudantía era todo un drama, todo un tema, porque no todos tenían asiento. Entonces, la verdad es que no es nuevo, siempre pasa, a todos nos choca, o sea, siempre es así. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo nivel. Digo estamos porque yo también pasé por lo mismo. No estaba con todas mis materias de ese semestre, me va a acabar chocando, uno se tiene que acomodar, lastimosamente es así. Pero hagan lo mejor que puedan.
¿Y por cuántas personas me pidieron su nombre en el chat que no puedo acabar porque ya está el último? Sí. Ok, ya está. Les voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar con las preguntas. Quien esté encargada de los puntos, por favor, atenta. Esta vez, como les dije, la persona que le toca me dice, si no sabe, no sé, y quien esté anotando los puntos, tiene que anotarlo igual y le pone una X, ¿ya? Por favor, y a las que respondan, un bien. Entonces, de eso se trata. Y nadie más puede responder la pregunta, ¿ok? Solo la persona que le tocó, si no sabe, pasamos o buscamos a otra persona. Entonces, empecemos. Ahí arriba salen los nombres, fíjense. Brenda, por favor, debe activar su cámara y micrófono. Ya, ingeniero. Brenda, la pregunta es la siguiente. Me anoté preguntas. Estoy preparada. ¿Qué es el albedo? El albedo es el rayo solar que llega a la superficie terrestre y es reflejada. Ya. Pero. Y puede ser absorbido, tiene un cierto porcentaje, el suelo puede absorber. Pero el albedo, a lo que yo entiendo, es los rayos solares que llegan a la superficie terrestre y vienen a ser reflejados. Sí, está bien. Ahí lo que tiene que comentarle es la cantidad de rayos solares, ya, porque no solamente es los rayos solares. Eso. Pero igual, está bien, válido. Por favor, la registra. Ya, siguiente. Ay, se salió el anterior, ¿vieron? Gente, Efraín. ¿Dónde está? Active su micrófono y cámara, por favor. O se desconectó. ¿Quién está anotando los puntos? Perdón, es que hace rato no me fijé. ¿Samira? Sí, Samira. Ya, anótalo por favor a Efraín con una X, ¿ya? Seguimos. Rojas, Evelyn. Evelyn, ¿dónde está? Presente, aquí. Dejar de compartir porque si no, no puedo. Ah, ya, ahora sí. Evelyn, la pregunta es, ¿qué es la tropopausa? La tropopausa es cierta capa del exterior de la atmósfera, donde la temperatura y la presión cambia y la disponibilidad de oxígeno también. La tropopausa se encuentra entre la troposfera y la estratosfera. Ya la descripción está bien, pero no es la respuesta. En realidad es al revés. En la tropopausa la temperatura se mantiene constante. Se mantiene constante, no cambia. Es una línea recta. En el gráfico, cuando vayan a volver a repasar todos,
se van a fijar, tienen un esquema. Mientras, a mayor altura, sabemos que la temperatura cambia, ¿verdad? Y tiene un gráfico que hace esto. Pero una vez que se llega a la tropopausa, es una línea recta. Quiere decir que la temperatura en la tropopausa se mantiene constante. Ujú. Eso es. Bien, continuamos. Joseph. Rebollo. Presente. Y la pregunta para usted es, ¿qué es la humedad relativa? Es lo que nos indica el potencial de evaporación. O si no, también es la relación entre la cantidad actual presente y la cantidad máxima de humedad que el aire puede tener a una temperatura dada. Eso, muy bien. Es esa relación, pero porcentual, nada más. Eso le faltó, lo demás está bien. Entre la cantidad de vapor de agua que existe en el aire y la máxima que puede llegar a tener el mismo espacio, la misma atmósfera. Ya, por favor, la nota. Samira, vamos a continuar. Gracias. Tenemos un minutito más. Rojas. Ervin Moisés. ¿Dónde está Moisés? Que no lo veo. Presente, Yanira. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Dónde? No lo encuentro. No me encuentro en mi pantalla. Ya, pero la pregunta es, ¿qué es el calor latente de fusión? ¿Qué es el calor latente? Uh-huh. Sí, creo que es la cantidad de el calor latente de fusión, creo que es una cantidad de energía necesaria, algo por ahí de. ¿Pero para qué? ¿Para qué precisa esa energía? No me acuerdo cómo decirle. Es para que, si no me equivoco, para que pase de un estado a otro. Algo así, de un sólido a líquido o algo. Sí, exactamente. Para pasar de sólido a algo líquido. Pero eso tiene que ser a la misma temperatura. Nada más. ¿Viste la mitad? Lo anota ya, Samira. ¿Uno más? ¿Les parece? ¿O ya no quieren? Pues están rogando que no les toque. Ay, pensé que era Ábalos. Cambió a Alvarado. Arnold. Está bien, por ahí entran en el examen, cualquiera de esas preguntas. Sí. ¿Dónde está Arnold? Aquí. Ya lo vi, ya lo vi.
La pregunta para usted es, ¿cuáles son los factores que son determinantes para que se pueda producir una evaporación? No me recuerdo, Ingrid. Ya está bien. Por esta vez, el que quiera responder, levanta la mano por Zoom. Kevin. Era el recurso y la energía, que era el agua y la raíz. Ya, ingeniera, los factores que determinan la evaporación son la luz solar, los vientos, la temperatura y la humedad atmosférica. Sí, muy bien. Por favor, Samira lo anota. Saúl, choque. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Primero que todo, para describir el proceso de evaporación, o la pregunta que respondería a lo que dijo su compañero, no está mal. Energía y recursos sabemos que prácticamente es lo que necesitamos para que se produzca la evaporación. Pero cuando hablamos de los factores determinantes, estamos hablando de esas características o esos factores, como lo dice el mismo nombre, para que se pueda producir. Es decir, no solamente necesitamos la energía y el recurso, sino los factores que pueden determinar esa evaporación son los que mencionó su compañero. Acuérdense, el viento, la salinidad, ¿qué más? Presión atmosférica, la humedad atmosférica, la temperatura del aire, la radiación solar. Entonces, son varios factores. ¿Dónde lo tienen esto ustedes? Lo tienen en el tema de evaporación, para que lo puedan observar. Pero no se confundan. La otra respuesta está bien, pero eso, para esa respuesta, la pregunta también es distinta. Entonces, pasa. Con esto, quiero que ustedes sepan identificar, ¿ok? Las preguntas, es normal, nos podemos equivocar, está bien, no pasa nada. Bien, preguntas que tengan de lo que vimos el día de hoy. La siguiente clase, si quieren, continuamos con más preguntas para seguir practicando. Pero de lo que hemos visto el día de hoy en la clase, ¿tienen preguntas? Ingeniera, estas preguntas son pues ya para el segundo parcial, ¿no? No, son todas para el primero. Yeah. Sí, porque, bueno, a menos que les diga el doctor que van a dar un examen de todo, ¿no? Rueguen que no sea así. Entonces, como les decía, creo que lo hablamos un poquito en la clase pasada, el primer parcial es hasta el tema de evaporación, evapotranspiración. Ahí. Es como que la mitad del avance. Pero tenemos que esperar a que el doctor pueda confirmar eso. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniera, una pregunta. Usted estaba comentando que fue auxiliar anteriores semestres del ingeniero. Quisiera saber si usted no tiene clases grabadas haciendo ejercicios prácticos de la materia como tal. Les cuento que no, porque fue justo antes de la pandemia. Entonces, Isabel es auxiliar desde el 2020, si no me equivoco, o 2021. Pero yo fui hasta el último semestre que fue presencial. Entonces, no sé si me grabaron o no me grabaron, o cómo aconteció, pero quiero aclararles de que hay algunos ejercicios que ya no son los mismos, son diferentes.
porque el doctor en los exámenes a veces les involucra un ejercicio nuevo y ya eso es como que se lleva ya los nuevos ejercicios, ¿no? Ya no son los mismos de antes. Así que hay algunos que cambian en cuanto al análisis, algunas cositas, pero no es de gran problema. Si ustedes saben la teoría, van a poder resolverlo. Es como, creo que el semestre pasado había una pregunta simplemente de una multiplicación. Les dio varios valores o varios datos, no sé si era de precipitación, de evaporación, escorrentía, algo así. Les hizo una redacción de un ejercicio y lo único que había que hacer es multiplicar 7 por 2, 14. Para que se den cuenta que cuando uno analiza y estudia, no es difícil. Entonces, ustedes también pueden. O bueno, si están también personas que ya llevaron la materia y ustedes saben que no estaba complicado. O si algo está complicado, a ver, díganme, lo podemos analizar. Lo complicado es escribir rápido las preguntas. Ah, ahí tienen un tip. Entonces, entonces, ¿qué tienen que hacer? Desde que ustedes entren con su hojita y su lapicero, porque una vez que se dictan las preguntas, ustedes saben que muchas veces al doctor no le gusta repetir. Y si no tenemos la pregunta completa, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Ahí está también otra falla. Ya lleven sus hojitas con su nombre, o sea, ustedes tienen que ser precavidos. Lleven sus hojitas con ya su nombre, su firma, o sea, todo para que una vez que ustedes entren directamente a escribir. Entonces, tomen todas esas... Perdón, el doctor nos dijo que va a ser libro abierto. ¿Es posible que nos deje? No, que no sea. O sea, no sé la verdad. Puede ser, pero tengan en cuenta que cuando hablamos del libro abierto, ¿de qué estamos hablando? De que fácilmente no van a encontrar la respuesta en el libro. ¿Tengo o no tengo razón? Sí. ¿Vieron? Él solito se ofreció, si no me equivoco. Sí, creo que él dijo así, el libro abierto. A él le obligó. Sí, pero eso conlleva un examen más complicado, así que tengan cuidado con eso. Conlleva un examen más complicado. Quiere decir que la respuesta no va a estar en el libro. Por lo menos yo, si yo les tomaría un examen a libro abierto, obviamente la respuesta no la van a encontrar en el texto. De eso se trata. Mejor no le hagan acuerdo, pues, que lo tome como él quiera, ¿no? Como él se acuerde ese rato. Obvio, porque él dijo que iba a analizar si iba a ser con el libro abierto, pero mejor que no, porque si no nos va a preguntar cualquier cosa. Pero no faltan algunos que capaz le van a decir, ingeniero, no iba a ser con libro abierto, y ahí fregamos todito. A la salida le sacamos. A la salida lo esperan. Sí, tengan cuidado con eso, no les conviene, la verdad es que no, porque las preguntas van a ser de otro nivel, con eso les digo todo. Entonces, mejor que no. ¿Más preguntas, más comentarios que quieran hacer? Las preguntas teóricas que él hace, él lo saca más que todo del libro. Claro que él habla todo lo que es del libro, ¿no? Pero es más de lo que él explica en su clase, porque a veces lo explica, ¿no? Con diferente lenguaje, un poco más diferente que lo que está en el libro. Uh-huh. Sí, todo está en el libro. Las respuestas están ahí, pero es la formulación de la pregunta que he visto en la que ustedes tienen problemas.
sea, la pregunta quizás es muy larga o les pone alguna otra palabra y ahí ya. La interpretación. ¿Cómo dice? Hay que saber interpretarlo. Eso, exactamente.